Dios les bendiga en esta tarde, hermanos, amigos, amigas que nos están viendo de diferentes puntos del país, diferentes provincias, aún países limítrofes, donde llegan estas redes sociales. Los saludo con la paz del Señor a todos aquellos que están del otro lado, mirando esta palabra, esta prédica que vamos a compartir junto a todos ustedes. Los saludo con la paz del Señor. Le damos gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos regaló. Y bueno, así comenzamos el mes del primer día de culto con ayuno y oración que hicimos hoy a la mañana, de 8 de la mañana a 13 del mediodía. Damos gracias a Dios por todos aquellos que se han congregado, que se han predispuesto a estar en este ayuno y oración que hemos compartido con gozo y con alegría. Damos gracias a Dios por las oraciones, por la palabra y también por los testimonios que vamos a compartir, Dios mediante el día de mañana. Así que recordemos que de lunes a lunes tenemos esta página para escuchar la palabra de Dios con diferentes hermanos y hermanas que comparten la palabra de Dios junto conmigo. Así que los saludo con la paz del Señor. Y bueno, mi nombre es Daniel, para algunos que no me conozcan. Pertenezco al Ministerio Casa de Restauración del área 98, Monte Grande, ciudad de Monte Grande, partido Esteban Echeverría, Argentina. Damos gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente que nos dio el Señor. Y si usted tiene una petición para compartir, un testimonio para compartir, también puede ponerlo ahí, que al final de la prédica vamos en esta mesa de trabajo a compartir la bendición que hemos recibido en este día. Yo estoy seguro que algo Dios hizo en este ayuno y oración. Por lo menos a mí me renovó la fuerza mental, espiritual y físicamente. Damos gracias a Dios por esta bendición. El ayuno es tan importante como la oración, es tan importante como la palabra, es tan importante como el congregarse, es tan importante. Por ahora nos congregamos a las 20 horas a través de este medio hasta que pase un poco esta pandemia. Pero bueno, damos gracias a Dios por la victoria que Dios nos dio, porque ayunar y orar es una victoria. Amén de compartir la palabra en el medio del ayuno, la alabanza. Ahí estuvimos glorificando y adorando el nombre del Señor, regocijándonos en su palabra, en la alabanza y en el hablar con el Señor. Es una bendición poder hablar con Dios, que es orar. Hablar con Dios, hablar con Dios, que nunca se pierda esa bendición de hablar con Dios. Así que damos gracias a Dios, y el ayuno es buscar el favor de Dios, ¿no? El ayuno significa donde yo me humillo para que Dios se glorifique en mi vida. Yo tengo que ascender para después descender, ¿no es cierto? Primeramente tengo que clavar mi rodilla, ahí estar humillándome en la presencia de Dios, y después el Señor se encargará de glorificar su nombre. Así que si tiene una petición, no hay ningún problema, escríbala. Y si hay alguien que está enfermo en una cama, en esta noche, en el nombre de Jesús, vamos a hacer una oración al final de la prédica, declarando sanidad, liberación, y seguir orando por las peticiones que han llegado, no solamente a esta mesa de trabajo, sino que tiene usted para poder estar hablando con Dios y presentándosela. Así que quisiera compartir una palabra que se encuentra en el primer libro de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 15. Vamos a compartir 5 versículos donde vamos a ver lo que Dios nos dice en esta palabra. Y vamos a descubrir que hay 2 clases de hijos. Al leer la palabra nos damos cuenta que hay 2 clases de hijos: el hijo de Dios y el hijo del diablo. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo del 10 al 15. Y dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¡Qué tremendo! Mire cómo empieza el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? Mire qué sencillo que nos hace Dios para que entendamos el Evangelio de Jesucristo.
Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Qué tremendo, ¿no? Que no ama a su hermano, no hace justicia, no ama a su hermano, no es un hijo de Dios. Entonces significa que si yo no amo a mi prójimo, a mi hermano, no soy un hijo de Dios. Aunque diga que soy hijo de Dios, aunque ande con la Biblia o que predique la palabra de Dios, pero si yo no amo a mi hermano, no soy un hijo de Dios. Pero ¿por qué Dios dirá esto? Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir interiorizándonos en la palabra del Señor. Y el versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hay un montón de pasajes donde podemos buscar para apoyar esta palabra del Señor. Y el versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Mire qué tremendo. Estamos en el Nuevo Testamento y Dios hace memoria del Viejo Testamento en Génesis capítulo 4, versículo 8, donde Caín mata a su hermano. Mire qué tremendo, ¿eh? Entonces dice, ¿por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, porque las obras de Caín eran malas. Y bueno, usted si se acuerda, le había agarrado celos a Caín, porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de él. Entonces Caín se empaladició su rostro, se enojó de manera tremenda, le agarró unos celos tremendos y lo invitó a ir a caminar al campo, y ahí agarró una quijada y lo mató a su propio hermano. Por eso dice, ¿pero por qué lo mató? Porque las obras de Abel eran justas delante de Dios. Eran justas. Pero las obras de Caín eran malas. Y después vamos a ver el motivo por qué Dios nos habla de esa manera. El versículo 13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No nos tenemos que extrañar, porque usted hace las cosas bien, lo van a aborrecer, lo van a criticar, lo van a blasfemar, se van a burlar porque usted hace las cosas bien. No sé si alguna vez le pasó, a mí me pasó un montón de veces. No seas tonto, ¿por qué vas a devolver la plata si se le cayó? Y le digo, no, pero yo sé a quién se le cayó, lo vi. Entonces, señora, espere, mire, se le cayó esto, ¿entiende? Devolver un dinero, un monedero con dinero adentro. Algunos soy tonto, pero no es tonto, porque las obras que yo hago tienen que ser justas delante de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado lo que hacemos con lo que encontramos, lo que hacemos donde trabajamos, lo que hacemos donde estudiamos, lo que hacemos aún donde nos congregamos. Que las obras que hagamos sean agradables a Dios. Que no sea como las obras de Caín, sino que sean las obras que hagamos, que las hagamos como para Dios. Porque él mismo dice, el apóstol Pablo, dice que todas las cosas que tenemos que hacer, las tenemos que hacer como para Dios. Esto significa que ni para el esposo, ni para la esposa, ni para el pastor, ni para los hermanos, como para Dios. ¿Para qué? Para que Dios vea tus obras que son buenas, mis obras que son justas, no buenas, perdón, que son justas, no buenas. Que no mire Dios la obra nuestra como diciendo, ¿lo estás haciendo para quién? Porque Dios merece lo mejor. Por eso dice, hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. El versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Como Caín, no amó a su hermano y fue desterrado de la presencia de Dios. Dios lo expulsó de su presencia. En vez de pasar de muerte a vida, pasó de vida a muerte. Antes que mate a su hermano, él estaba en la vida del Señor, dentro de los planes de Dios. Pero los celos, la envidia,
le costó el destierro, que Dios lo expulsó de la tierra y le dijo que iba a andar como vagabundo en la tierra. Y el versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano, es homicida. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en Jesús, en Él. ¿Cómo tan tremendo lo llama Dios? Mire que para nosotros no saludar a alguien pareciera que no es algo anormal. Pero claro, hay formas y formas. Yo quiero saludar al hermano y el hermano no me quiere saludar. Entonces el hermano es un homicida. Si viene un hermano y me quiere saludar y yo no lo saludo, soy un homicida. Y la palabra de Dios dice que ningún homicida heredará el reino de los cielos. Mire cómo Dios nos lleva a la palabra para que no tengamos excusa de amar al prójimo. Y sabe una cosa, lo que he descubierto hace muchos años sobre la palabra de Dios y lo que Dios me pide, he descubierto que yo lo puedo hacer. Y Dios no me pide algo que yo no pueda hacer. Porque yo era enemigo de Dios, como millones de personas eran enemigos de Dios, pero cuando entregaron su vida a Cristo, ahí fuimos, a partir de ese momento, hijos de Dios. Entonces, fíjese que éramos enemigos de Dios, pero Dios nos amaba. Y nos amó y nos amaba de tal manera que entregó a su Hijo. Mire cómo Él nos amó, siendo que nosotros aborrecíamos su nombre. A mí me llama la atención, me llamaba la atención antes, no ahora. Ahora ya lo entiendo. Entiendo que antes me molestaba cuando la gente no quería escuchar de Dios. Y yo le decía, soy evangélico, y bueno, me miraban de costado, algunos se corrían de mi lado, algunos directamente ni me miraban, se iban. Y yo digo, cuando antes hablaba de los curanderos y le decía que le tenía que prender vela a fulano, a sultano, que tenía que hacer los martes y los viernes oraciones, nadie me decía nada, al contrario, todo estaba bien. Y cuando yo entrego mi vida a Cristo, eso lo cambié por predicar a Cristo y se cerraban puertas, no me hablaban, me dejaban hablando solo cuando empezaba a hablar de Dios. Y yo no entendía y decía, Dios, ¿qué está pasando? Si antes hablaba todo mal y era todo bueno para ellos, y ahora hablo todo bueno y para ellos todo mal. Y claro, es lo que dice la palabra, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Por eso dice el Señor Jesús, no te extrañe que te aborrezcan. ¿Por qué? Porque a Jesús lo aborrecieron primero. A Jesús lo aborrecieron primero que a nosotros. A Jesús lo despreciaron antes que nosotros. Se burlaron antes que nosotros. Lo dejaron solo antes que nosotros. Pero por eso es importante retener los mandamientos del Señor presente. Antes yo pensaba que eran 10 nada más, pero hay muchísimos. No quiero errarle el blanco, pero hay miles de mandamientos que Dios trajo nuevo a través de Cristo. Entonces, este es su mandamiento, que me guste o no me guste, si yo digo que soy un hijo de Dios, si yo estoy congregando, si yo estoy buscando de Dios, si yo leo la palabra, me guste o no me guste, yo tengo que aceptar el mandamiento que Dios me da a través de Jesucristo. Porque dice el Señor Jesús que el homicida no heredará el reino de los cielos. Por eso el Señor nos pone esta palabra homicida para que entendamos cómo lo cataloga Dios de el menospreciar o el despreciar o el no saludar. Y para muchos dirá, pero por tan pequeña cosa, ¿Dios me llama que soy un asesino? Sí, porque Dios a nosotros nos ama incondicionalmente. Y nosotros tenemos que ser imitador de Cristo y tenemos que imitarlo también y amar a nuestro prójimo incondicionalmente. Te fallaron, seguí orando y bendiciéndolo, amándolo. No significa que tenés que dejar de amar. Te traicionaron, exactamente lo mismo. No significa que tenemos que estar juntos, pero sí amarlo y perdonarlo, orar por él. Dice la palabra de Dios, por tus enemigos tenés que orar.
Y no rehúses nunca de bendecir a aquel que te maldice, porque tú estás sembrando bendición y cosecharás bendición. Y el que te maldice está sembrando maldición y cosechará maldición. Por eso es importante la palabra del Señor. Y Él nos muestra que hay dos clases de hijos, el del diablo y el del Señor. Y a veces el del diablo también están en las iglesias, están, pero no aceptan los mandamientos del Señor, no aceptan la palabra de Dios, no se dejan corregir por la palabra de Dios, porque es corrección nada más. Porque, amado hermana y amado hermano, Dios no nos va a pedir nada de lo que nosotros no podamos hacer. Por eso es importante el mandamiento de Dios. Dios te dice, tenés que hacerlo, y por obediencia lo tenemos que hacer. Y esforzarnos a amar a nuestro prójimo, porque yo no quiero quedarme en esta tierra, bajo esta tierra. Yo quiero el día de mañana, cuando parta, que el Señor me diga, pasa, buen siervo, pasa, disfruta de lo que te has ganado, porque todos aquellos que nos esforzamos a hacer la voluntad de Dios, nos hemos ganado la entrada al cielo a través de Jesucristo. Nos hemos ganado. Por eso es importante en la iglesia, fuera de la iglesia, lo que hacemos, lo hagamos con gozo y con alegría y como para Dios. Porque Abel se preocupó en buscar lo mejor y darle lo mejor a Dios. Y Caín, no, todo lo que no servía, total, es para Dios, ¿no? Y qué bueno es que nosotros podamos aprender a sacar, ¿no?, de nuestro interior todas las cosas que me impiden hacer el bien que yo quiero. Por eso el mismo Pablo dijo, hay algo que me impide hacer lo bueno que yo quiero, pero no lo puedo hacer, pero en el nombre de Jesús yo lo declaro, lo creo que lo voy a hacer. Por eso es esforzarse. Yo sé que no es fácil amar y orar por aquel que sabes que te maldice, que te critica, que habla mal de vos, que habla mentiras contra vos, y cuesta perdonar y amarlo. Yo sé, lo he vivido hace muchos años, pero con Cristo, amados, todo se puede porque Dios nos fortalece a través de Cristo. Por eso le decía, hay dos clases de hijo, uno es de Dios y el otro es del diablo. El que dice que es hijo de Dios tiene que amar y perdonar, nos guste o no nos guste, porque es su mandamiento. Y quiero decirle que los mandamientos de Dios no son optativos, son amén, Señor, así es. Pero todas las veces lo mismo, tenemos que amarlo. Así como Dios nos perdona a nosotros, así nosotros tenemos que perdonar. Por eso la pregunta de Pedro a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le dijo, 49 veces, 7 veces 49. Entonces, 490 veces por día. Y 70 veces 7, 490 veces por día tenemos que perdonar. ¿Y a quién podemos perdonar tantas veces? Yo todavía nunca tuve experiencia, pero tampoco las quiero tener. Pero qué bueno es que meditemos sobre lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y recordemos siempre que en un tiempo nosotros fuimos enemigos de Dios. Le dimos la espalda por muchos años a Dios. Uno 10, otro 5, otro 1, otro 2, pero al fin todos le dimos la espalda a Dios. Y recordemos que el Señor nos buscó a nosotros y nos buscó para cambiar nuestra manera vieja de vivir, del diente por diente, ojo por ojo. No me perdona, yo no la perdono. Si ella me perdona, si ella me pide perdón primero o él me pide perdón primero, yo lo voy a perdonar. Pero no. El Señor, el Padre, nos demostró que aunque nosotros fuimos enemigos de Él, envió a Jesucristo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Por eso San Juan 3:16, ese texto no lo podemos obviar como hermanos en Cristo. De tal manera Dios amó y ama este mundo, que todavía, mira, a pesar de la pestilencia, nos está dando la oportunidad de ponernos a cuenta con Él, porque la muerte viene de repente. A veces nos enfermamos, pero a veces no nos enfermamos,
viene de repente y no podemos decirle que no. Pero qué importante que dice el Señor que nosotros, aquellos que hemos creído, hemos declarado, hemos hecho, nos hemos esforzado a hacer la voluntad de Dios, esforzarnos, como hoy en la ayuno y oración nos esforzamos, es decir, dominamos la carne para no ingerir alimentos sólidos durante 5 horas cuando estamos acostumbrados a levantarnos, desayunarnos, etcétera, etcétera. Y qué bueno es el esfuerzo, porque Dios ve el esfuerzo y Dios recompensa el esfuerzo. Es decir, que tú pudiendo, como Abel, le diste el mejor tiempo a Dios. Yo le di el mejor tiempo a Dios. Tú le diste el mejor tiempo. Pero hay otros que no pudieron por X motivo. Dios solamente sabe el motivo por qué no pudieron estar. Pero gloria a Dios porque nosotros lo hemos bendecido igual. Porque eso es lo que manda Dios. Porque un día todos rendiremos cuenta delante de Dios. Por eso es importante, hijo, ¿de quién soy yo? Si yo no puedo perdonar, si yo no puedo amar, ¿de quién soy hijo? Pero si yo perdono y yo amo, y yo perdono, y yo amo, y yo amo, y yo perdono, entonces soy un hijo de Dios. Sos una hija, un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es un mandamiento de Dios, no es optativo. Es si el amén de Dios es así es. Tengo que hacerlo. Y si no lo hago, me tengo que forzar. Si no puedo, tengo que orar y clamar a Dios. Por eso el ayuno, doblegar nuestra carne, para que nuestra carne esté doblegada a través del Espíritu. Entonces sea dominada por el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo bueno, el perdón. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar? Y ya le dije, 490 veces es la respuesta que Dios le dio, Jesús le dio a Pedro, ¿no es cierto? Y qué bueno es que nosotros podamos saber en qué posición estamos. Yo siempre dije, el hecho de venir a la iglesia, de yo ir a la iglesia, no significa que soy un hijo de Dios, sino aquel, dijo el Señor Jesús, que haga la voluntad de mi Padre. Cuando Jesús vinieron los discípulos y dijeron, Maestro, te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús se dio vuelta y le dijo, no, estos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, que ellos estaban escuchando los mandamientos, lo estaban escuchando a Jesús, estaban tranquilos, sentados, esperando la palabra que Jesús le soltaba para ellos. Y de repente fue interrumpida esa prédica y le dijeron, Maestro, te busca tu mamá y tus hermanos. Y Jesús le dijo, qué tremendo, ¿no? Qué tremenda palabra. Jesús le dijo, no. Ellos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre, de Dios. Qué tremendo, ¿no? Por eso los discípulos vinieron a avisarle, pero Jesús le dijo la respuesta clarita, como nos está diciendo a nosotros ahora, hijos de quién sos, hijo de Dios, hija de quién sos, hija de Dios. Y eso es lo bueno, que podemos, mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de podernos a cuenta con Dios y con nuestro prójimo. Porque si yo no amo, no soy un hijo de Dios. Si yo no perdono, no puedo ser un hijo de Dios. Que nos cuesta, por supuesto que sí, pero no es imposible. Por eso es tan importante en esta noche. El mandamiento de Jesucristo es que nos tenemos que amar. Los hijos de Dios nos tenemos que amar. Y Proverbio 17:27 dice que hierro con hierro se aguza. Pero es una realidad. Así es el hombre. Hay roces en todas las áreas de nuestra vida, familiar, conyugal, eclesiástica. Hay muchos roces, pero lo importante es no dejar de amar y no dejar de perdonar y no dejar de orar por esa persona y no dejar de soportarla a esa persona. A veces se escuchan, no acá, pero acá no pasa, pero se escucha, no la soporto. No lo soporto, qué tremendo, ¿no? Y el Señor dice, y yo a vos te tengo que soportar. Hija, dice Dios, te tengo que soportar. Hijo, te tengo que soportar. Y te estoy dando tiempo en esta tierra para que puedas amar,
para que puedas tenerla, porque es tan hermoso, amado querido, aunque es una copa que mientras tomamos es amarga, pero cuando terminamos nos queda un gusto tan dulce en la garganta, por decirle así, ¿no es cierto? Porque el perdonar, el amar, ¿no es cierto?, nos cuesta, pero una vez que lo practicamos, después no se torna difícil. Podemos aconsejar a otro, hablarle de Cristo y hablarle que podés perdonar, que podés amar. Por eso el Señor dijo, el que no ama a su hermano es un homicida. ¡Qué tremendo! No está diciendo a tu vecino, no está diciendo a tu pariente, está diciendo el que no ama a su hermano. Y tu hermano puede ser carnal también y espiritual, porque ambos tenemos, como Pablo, doble ciudadanía. Somos espirituales y somos hermanos carnales. Y nos tenemos que perdonar, porque es el mandamiento del Señor. No podemos borrar el mandamiento. No podemos decirle, Señor, no lo puedo hacer, porque el mismo Señor dice en su palabra, no diga que no lo podés hacer, porque conmigo todo lo podés, porque yo te fortalezco para hacerlo. Por supuesto que nos cuesta. Por supuesto que a Abel no le costó, no fue fácil de agarrar las ovejas, sacarle la grasa y traerla a la presencia de Dios. No le fue fácil. Tuvo su trabajo, tuvo su tiempo, pero le dio lo mejor, lo que merecía, es decir, lo que estaba acostumbrado a darle a Dios, lo mejor de lo mejor. Pero Caín no se preocupó en eso. Caín se preocupó en darle lo que tenía ahí a mano. Vaya a saber dónde lo tenía y cómo estaba, que Dios no agradó esa ofrenda. No le agradó. Y qué bueno, ¿no?, que podamos nosotros presentarnos como ofrenda agradable delante de los ojos de Dios. Por eso el mandamiento de Jesucristo es que no tenemos excusa, tenemos que amar. La obra de Caín eran malas porque era hijo del diablo. Ya él así actuaba de esa manera. Pero las obras de Abel eran justas, pero no delante de Caín o delante de sus padres. No, delante de Dios. Porque quizás delante mío las obras que nosotros hacemos parecieran buenas, pero yo no conozco la intención del corazón, con por qué lo hacemos lo que hacemos. ¿Me entiende? Porque aún yo no conozco nada de lo que pueda hacer el otro si no lo veo. Pero el Señor sí. Y el Señor ya sabía lo que había en el corazón de Caín. Y no le trajo bendición, le trajo maldición para su vida. Y aunque Abel perdió la vida, le quitó la vida a su propio hermano, amén, que ganó el cielo, ganó la vida eterna, pero la sangre de Abel hasta hoy está hablando, porque hoy estamos hablando de esa sangre derramada de su cuerpo por la golpiza que le dio Caín con esa quijada de animal. Pero Dios lo estaba mirando, por eso se quiso esconder, quiso hacerse el yo no fui, y Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano, Caín? Y quiso, como enojado, ¿no?, más arriba del 4, como enojado, dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Qué tremendo, ¿no?, la respuesta. Como si Dios no hubiera sabido lo que él hizo. Pero Dios estaba esperando el arrepentimiento de Caín, pero no lo hubo. No hubo arrepentimiento. Por eso es importante, ¿no?, que podemos volver a empezar todos los días que Dios nos da vida. Entonces Caín mató a su hermano por celoso y lo mató con una quijada, porque Dios escogió la ofrenda de Abel, las primicias y la grasa de sus ovejas. Escogió lo mejor. Ese acontecimiento fue el primer asesinato de un ser humano. El primero fue. Ahí en capítulo 4 del libro Génesis fue el primer asesinato de un ser humano que se registra en la palabra de Dios y en el mundo. El primer asesinato fue el asesinato que Caín hizo con Abel, su hermano. Caín no ofreció la ofrenda a Dios conforme a las instrucciones divinas en cuanto al sacrificio. Caín se mostró dispuesto a ofrecer una adoración a su manera, y a su conveniencia, e ignoró lo que Dios quería. Ignoró lo que Dios quería. Y a veces nosotros no podemos ignorar lo que nosotros hacemos para Dios o lo que Dios nos pide. No podemos ignorarlo.
tenemos que amarnos. Es el mandamiento principal de Dios. Por eso en 1 Corintios 13 dice Dios que se va a acabar la profecía y que todo va a pasar, pero lo que va a permanecer es el amor. Y el amar viene de la palabra amor, amar, amar. Si no tenemos el amor de Dios, tenemos que recibir el amor de Dios para amar, para amar. Por eso es tan importante que tengamos presente la respuesta de lo que hizo Caín para con Dios y lo que hizo Abel, y la respuesta de Dios para ambas ofrendas. Son dos ofrendas. Hay una que es agradable a Dios y la otra no. La otra Dios no la vio agradable. Qué tremendo, ¿no? Que cuando comencemos las reuniones, le demos la mejor ofrenda a Dios. Pero no estoy hablando de la ofrenda material, una ofrenda espiritual, que le des la mejor oración. No una oración rápida, una oración de palabra persuasiva. No, una oración que salga realmente de tu espíritu, de tu corazón. Que este ayuno que hicimos haya sido un ayuno deseado estar con el Padre, deseado de hablar con el Padre. Por 5 horitas estar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, sabiendo que el Trino Dios nos está guardando de toda pestilencia, de toda miseria, de toda enfermedad. Nos está guardando, nos está cubriendo el Señor. ¿Cómo no vamos a obedecer a la palabra de Dios? Yo no puedo cerrar la palabra del amar al prójimo. No puedo cerrar el corazón y decir no puedo amar. Sí que puedo amar, porque eso es un sentimiento que Dios puso para que lo pongamos en práctica, si queremos amar o no amar. Por eso es que Caín le dio al Señor lo que él quiso, no lo que Dios quería, porque hay ofrendas y ofrendas, y a veces no damos a Dios lo que Dios nos está pidiendo. Entonces qué bueno que nos levantemos o antes de acostarnos le demos una ofrenda de oración, una ofrenda de alabanza, que declaremos su palabra para cada noche o para cada día o para cada mediodía. El Señor está viendo que sale de nuestro corazón, que no le damos lo peor, le estamos dando lo mejor. Y primera de Juan, ahí nomás, capítulo 2, del 9 al 11, dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Mire qué tremendo. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 9, dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mire qué tremenda la palabra, qué tremenda la palabra. El que anda en la luz de Cristo, porque Cristo es la luz, la palabra es lámpara a nuestros pies para alumbrarnos. Y qué importante lo que dice, ¿no? Que tenemos que amarlo al Señor o amarlo. Y San Juan capítulo 15, 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. San Juan 15, 18. Cuando dice aquí en el capítulo: hermanos míos, no os extrañéis, versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y San Juan capítulo 15, 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí antes me han aborrecido que ustedes. Es decir que, por eso le digo, el Señor Jesús tiene la experiencia de que a Él lo han aborrecido, pero Él los perdonó y Él los siguió amando. Por eso, aunque lo metieron preso, aunque le pegaron, lo lastimaron, aunque le bofetearon, lo insultaron, lo salivaron, amén a todo eso, en la cruz Él demostró que perdonaba y que los amaba, porque los vio sin oveja, como ovejas sin pastor. Y San Juan capítulo 5, 24 dice: de cierto os digo,
que el que no oye mi palabra y el que oye mi palabra y la cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasará de vida a muerte. Mire qué tremendo como nos habla la palabra. Pasaremos, si hacemos la voluntad de Dios, pasaremos de vida, de muerte a vida, es lo que nos dice el Señor. Y Juan capítulo 8, 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mire qué tremendo lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Y vamos a Mateo. Es bueno tener unos cuantos versículos que respalden la palabra del Señor. Mateo 8, capítulo 8, versículo 44. Dice lo siguiente: no, era Juan 8:44, perdón, que ya lo hemos leído. Juan 8:44, que ya lo hemos leído y lo vamos a repasar de nuevo para corroborar lo que estamos diciendo a través de su palabra en esta noche. Juan 8:44 está hablando de lo que dice el Señor ahí en su palabra en 1 de Juan capítulo 3, versículo 10 al 15. Y el versículo Juan 8:44, lo voy a repetir de vuelta, dice: vosotros sois de vuestro el padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Eso es lo que está hablando el Señor en su palabra, para que nos demos cuenta de lo que dice el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por eso él dice que Satanás fue homicida desde el principio, y ese espíritu se instaló en nosotros. Y el Señor Jesús lo pone como ejemplo: el que aborrece a su hermano, el que no ama a su hermano, no puede ser un hijo del Señor. Entonces, no podemos hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es que ser hijo de Dios y hacer la voluntad de Dios solamente es para aquellos que quieren doblegar esta carne y hacer la voluntad de Dios. Es decir, que este viejo hombre se sujete a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Por eso, amigo, amiga, hermana, hermano, en esta noche, ¿cómo andamos con el amor al prójimo? Qué preguntita, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Amar al prójimo. El hecho de decir amar al prójimo, porque la verdad que todo lo podemos decir, pero el hecho ahí que llevemos a la práctica. Yo siempre dije que cuando yo me llevo bien con alguien, está todo bien, lo amo, lo abrazo, le digo públicamente que lo amo, pero después cuando me enojo, se acabó ese amor y ya lo aborrezco, ya no lo saludo, ya no me interesa. Y dice el Señor que no es así. El Señor dice: el que te maldice, bendecilo. El que te aborrece, amalo. Y amarás a tu prójimo, el segundo mandamiento, como a ti mismo. Entonces, la bendición está ahí, amados, en esta noche. ¿Qué clase de hijos somos? ¿O qué clase de hijo queremos hacer? Si yo quiero ser un hijo de Dios, tengo que obedecer la palabra, sí o sí. Usted sabe que en el mundo entero dice la gente: yo creo en Dios. Pero son pocos lo que decimos: yo le creo a Dios.
porque esa palabra A hace la diferencia de lo que somos hijos de Dios y lo que no son hijos de Dios. Por eso está hablando acá que hay dos clases de hijos, el del diablo y el del Señor. Entonces el mundo que no conoce a Dios, ellos también dicen que conocen a Dios. Y si usted le pregunta por qué están haciendo cosas malas y porque no tienen respuesta, ¿por qué le pregunta si son hijos de Dios, si están creyendo Dios, por qué matan, por qué violan, por qué roban, por qué lastiman, por qué envidian, por qué hacen trabajo de hechicería, de brujería contra alguien, por qué viven desconfiando, por qué si somos hijos de Dios? No decimos que si somos hijos de Dios, Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La diferencia, el hijo de Dios le cree a Dios. El que no es hijo de Dios no le puede creer a Dios porque no le conoce. Por eso Tomás dudaba Tomás y le dijo: muéstranos al Padre. ¿A dónde vas? Yo soy el Padre, le dijo Jesús. Tanto tiempo estuviste conmigo y no sabés quién soy. Y qué triste, ¿no? Ver cristianos de 20, 30, 10, 15 años y todavía no pueden perdonar, no pueden amar. Entonces el Señor nos dice: así como yo te amo, tenés que amar. Así como yo te perdono, tenés que perdonar. Así como yo te espero, tenés que esperar también. Pero no esperes la recompensa de nadie, porque imagínese los seguidores de Jesús, cuando él estaba sin problema, que caminaba predicando el evangelio, cuando no lo perseguían, toda la multitud lo seguía. Ahora, cuando lo iban a crucificar, lo dejaron solo. Y así va a ser con cada uno de nosotros también. A veces nos van a dejar solo, no vamos a tener quien nos dé una palabra de aliento. Por eso es que tenemos que prepararnos nosotros para buscar a Dios a través de estos ayunos, oración que hacemos una vez al mes, que es una bendición. Son 5 horas donde hay que abstenerse de comida sólida y estar hablando con Dios, pidiéndole al Señor que Él pueda cambiar nuestras vidas, nuestro carácter, nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Qué bueno sería en esta noche que pensemos, ¿no es cierto?, un minuto y que podamos decir: ¿cómo ando yo con mis obras? No estoy hablando de salvación, estoy hablando de obras, porque la salvación no se compra con obras. La salvación no se paga con dinero ni con obras. La salvación es por fe, pero estamos hablando las obras que nosotros hacemos o hicimos hasta hoy, dentro del hogar, dentro de la iglesia, cuando hacemos en los trabajos seculares nuestros. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Para quién lo estamos haciendo? Y qué bueno que Dios desde el cielo mire que lo estamos haciendo bien y mire con agrado, y Él se va a encargar que nos reconozcan en bendición. La bendición va a venir a su debido tiempo, porque a veces decimos: hago todas las cosas bien y pareciera que tengo que hacer las cosas mal para que los demás me aprueben, pero no es así, querido. El que te tiene que aprobar es Dios, amada querida. El que tiene que aprobarte es Dios, no es un hombre, no es en la tierra, sino cuando estemos delante de la presencia de Dios. Ahí Él nos va a aprobar si fuimos oveja o fuimos cabrito. Ahí nadie puede decir nada todavía. Por fe vamos al cielo, por fe somos salvos, pero cuando estemos en la presencia de Dios, ahí nos vamos a dar cuenta si lo que hicimos fue agradable a Dios en lo terrenal y en lo espiritual, porque ambas cosas nos benefician a nosotros. Hacer las cosas bien es mi obligación, es tu obligación. El rol tuyo y el mío es hacer las cosas bien. Que nos equivoquemos, todos nos podemos equivocar, pero Dios es fiel y es bueno, que Él nos da oportunidad para arrepentirnos de las cosas malas o pensamientos o actitudes que podemos tener malas si nos arrepentimos de corazón y no lo volvemos a hacer. Por eso Dios es bueno y Dios nos habla con amor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer buenas obras. Por eso dice el Señor: si se acerca alguien necesitado,
Y eso es una obra de bien, una obra material. Dice, si se acerca alguien necesitado y tú le dices, bueno, voy a orar, y le pones la mano en el hombro y bueno, voy a orar, Dios va a proveer, y vos pudiendo ayudarlo no lo ayudás, eso también es obra de la carne, no es obra de Dios. Y Dios no lo mira bien también. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, comenzó con ellos a que aprendan. Le dijo, estuve enfermo y no me fuiste a visitar, tuve hambre y no me diste de comer, tuve frío y no me abrigaste, y estuve en la cárcel y no me fuiste a visitar. Y los discípulos le dijeron, maestro, ¿cuándo te vimos ahí? Es decir, ellos siempre andaban con Jesús, nunca lo vieron en esas condiciones, pero para demostrarle, para darle un ejemplo, el Señor trajo un niño y le dijo, lo que le hacéis a este pequeñito, me lo hacéis a mí. Es decir, cuando alguien le da un vaso de agua a alguien que lo está necesitando, lo está haciendo como para Dios. Cuando alguien le da un sándwich a alguien que tiene hambre, lo está haciendo como para Dios, pero no para hacerse ver, sino simplemente porque como hijo de Dios tenemos que hacer el bien y no mirar a quién. Tenemos que perdonar y no mirar a quién perdonamos. Así como Dios perdonó al mundo y sigue perdonando al mundo, y usted fíjese, y yo sé que hay macumberos, curanderos, asesinos, violadores, y Él los ama. Lo que Dios no ama es lo que hacemos mal. Dios nos ama, por eso nos da oportunidad a que cambiemos nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar. Sobre todo, esta palabra es para los hijos de Dios, no es para la persona que no tiene a Cristo. Dios le habla a sus hijos. Por eso está hablando de dos clases de hijos: el hijo de Dios, que es el hijo de Él, y el hijo del diablo, que es el príncipe de esta tierra. ¿De quién somos hijos? Sería la pregunta, ¿no? Lo que estamos haciendo, ¿estamos demostrando que somos hijos de Dios o estamos demostrando que no somos hijos de Dios? Y bueno, si vemos que hay algo que estamos fallando, bueno, hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día donde tenemos que buscar la presencia de Dios y pedirle perdón al Señor por lo que estamos haciendo, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Dice Dios que tenemos doble condenación. Mire qué tremendo, doble condenación. ¿Para qué seguir haciendo lo malo si no me beneficia? ¿Por qué no hacemos lo bueno, que es lo que trae bendición de parte de Dios? Así que los saludo con la paz del Señor en este día domingo 6 del 2021, y si Dios permite nos estaremos viendo como siempre los lunes, los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los 7 días de la semana tenemos palabra de Dios con diferentes hermanos y hermanas que se han comprometido con Dios, jóvenes que se han comprometido con Dios a traer la palabra del Señor. Mire qué bendición, a traer la palabra del Señor. ¿Y son jóvenes súper espirituales? No, son jóvenes lavados y comprados por la sangre de Cristo. Somos adultos lavados y comprados por la sangre de Cristo, donde queremos agradar al Padre, queremos agradar el corazón de nuestro Padre y queremos hacer su voluntad. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que lo podemos, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. El ayuno es costoso, la oración es costosa, porque el enemigo no quiere que oremos ni ayunemos, pero sí el Señor nos fortalece para que podamos hacerlo y podamos declarar: tuve victoria. Hoy una hermana me decía: pastor, estoy luchada, son las 12, estoy esperando la palabra, eran 12 menos 2 minutos, y estoy luchada, vamos que se puede con Cristo. Y cuando terminó el ayuno me dice: gloria a Dios que pude vencer, pude llegar, porque ahí cuando vos querés hacer la voluntad de Dios, el diablo te trae apetito, dolor de cabeza, dolor de estómago, te pones nervioso por algo, y el diablo quiere eso, que sacarte de los propósitos de Dios. Pero Jesús, quiero decirte que te ama tal cual como sos, me ama tal cual como soy. Él lo que quiere que cambiemos, que cambiemos. A partir de hoy, si estamos enojados con alguien, vamos a pedirle a Dios que Él nos dé la fuerza y la fortaleza para que ese enojo desaparezca y pueda amarlo, porque es tu hermano. En definitiva, si van los dos a la vida eterna, lo tenés que soportar toda la eternidad al lado tuyo. Así que más vale perdonarlo acá,
porque arriba dice el Señor que no va a entrar nada de lo que es carnal, terrenal y diabólico. Tendremos un cuerpo nuevo espiritual, no carnal, un cuerpo nuevo espiritual, no carnal, porque el mismo Dios dice que nada carnal y terrenal y diabólico heredará el reino de los cielos. Así que quedémonos tranquilos, que cuando estemos allí en la presencia de Dios, disfrutando de la vida eterna, ya no tendremos preocupación de amar o no amar, de obedecer o no obedecer, porque ya estamos ahí, ya ganamos la vida eterna a través del sacrificio de Cristo, por supuesto, y por fe, y porque nos esforzamos al cambio, porque el cambio es Jesucristo, no una religión, no una denominación, el cambio se llama Jesús. Si tú quieres cambiar y no puedes, si tú quieres cambiar tu manera de pensar y no puedes, si tú quieres perdonar y no puedes, quieres amar y no puedes, hoy es el día que Dios preparó con esta palabra, y Él te dice en Filipenses 4:13, todo lo podés conmigo, porque yo te fortalezco, y porque yo te pertenezco también, porque el Señor está con nosotros. Sé un hermano. Mire, estaba pensando en lo que está aconteciendo hoy, me tomo 3 minutos más, que viene a colación a la palabra. Estaba pensando mucho en este virus, que hay personas que son asintomáticas, y son personas que no contagian con maldad, no contagian con maldad, porque no saben que lo tienen, pero contagian, y hasta a través de ese contagio también puede haber muerte. Pero después está el contagioso, que es visible, perdió el gusto, le duele la cabeza, le duele la garganta, tiene fiebre. No son asintomáticos, sino están manifestando lo que tienen, ¿entiende? Y no lo pueden ocultar, porque está en ellos ese virus, está. Y los asintomáticos están con el virus, no se dan cuenta y tampoco creen que lo tienen, porque no tienen ningún síntoma. Si no le hacen un hisopado, no saben. Y usted sabe que hay cristianos que son asintomáticos, aunque usted no lo crea. Lo tienen a Cristo en el corazón, tienen los beneficios de Dios a través de Cristo y son asintomáticos, no se dan cuenta, no le dan importancia, no hay un cambio de vida, siguen hablando de la misma manera, siguen juzgando de la misma manera, siguen haciendo la obra de Satanás de la misma manera, siguen no perdonando, siguen blasfemando, y esos son asintomáticos porque tienen a Cristo y no se está dando cuenta la persona que un día rendirá cuenta delante de Dios. Pero aquel que tiene el virus, ¿qué hace la gente? Es manifiesto, es manifiesto. Pero aquel que sabe que tiene a Cristo es contagioso, pero no contagioso para el mal, sino para el bien. Es aquel que te dice, tenés que perdonar porque es la voluntad de Dios, así como Dios te perdonó. Tenés que amar así como Dios te ama a vos. Tenés que hacer la voluntad de Dios porque Él te lo pide para tu bendición. Porque si vos querés tener la bendición de heredar la vida eterna, tenés que hacer la voluntad de Dios, nos cueste aunque nos cueste. Es decir, que el que sabe que tiene el virus contagia, y el que sabe, que se da cuenta que tiene a Cristo, lo manifiesta, es siempre contagioso con la palabra, le da gusto de hablar. Cuando hablo con personas que verdaderamente están pasando tremendas cosas y usted los escucha y están hablando de Dios y esperando y declarando palabra de vida, palabra de sanidad para su cuerpo, están declarando bendición, y estoy con Cristo y el miedo no lo tengo porque sé que el Señor me guarda. También yo tomo las precauciones necesarias, pero son asintomáticos y algunos que contagian. Y yo me quiero contagiar con esos hermanos y hermanas que donde usted lo ve, gloria a Dios, se manifiesta en el rostro la presencia del Señor, la alegría en declarar un día más de vida. Y a pesar que le falta todo, le falta salud y quizás le falta también cosas terrenales, le falta también cosas financieras, pero ellos están siempre contentos, siempre esperando en la puerta que Dios va a abrir. Esos son los que contagian, los que extienden el evangelio de Dios. Por eso Dios lo va a respaldar. Al asintomático Dios no lo puede respaldar, porque sigue de la misma manera
con la diferencia que un día recibió a Jesús en su corazón y puede congregar, puede leer, puede ayunar, puede orar, pero sigue la misma manera vieja de vivir. Y es lo que dice el Señor en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas olvídate. Por eso el asintomático espiritual no se da cuenta que no hay un cambio. Insultan, critican, blasfeman, vituperan, juzgan, se burlan, no tienen el conocimiento que el mismo Jesús está en su corazón y está escuchando, está viendo todo lo que uno hace todos los días. Por eso están los dos clases de hijos, uno el hijo de Dios, como dice aquí la palabra, y otro hijo del diablo. Y yo diría también está el cristiano asintomático y el cristiano contagioso. ¿Con quién te quieres juntar? Gloria a Dios. ¿Con quién quieres andar? Con aquellos que te traen una palabra de bendición, no aquellos que se juntan para hablar mal del prójimo. Y eso es un cristiano asintomático, No se da cuenta que Dios y el mismo Jesús lo está escuchando. No hay temor de Dios. Por eso es importante, ¿hijo de quién queremos ser? ¿De Dios o hijo del diablo? No hay tres caminos, hay uno. No hay dos hijos de diferentes, no hay tres hijos, hay dos, el de Dios o el del diablo. Entonces nosotros tenemos que procurar, esforzarnos a hacer la voluntad de Dios, para que el día de mañana estemos eternamente juntos, disfrutando de la vida que Jesús pagó, de la vida eterna que Jesús pagó por cada uno de nosotros. Así que Dios los bendiga en esta preciosa noche. Es una noche de bendición, noche de victoria, porque ya tuvimos la victoria en el ayuno y oración. Tenemos también la victoria en nuestras vidas. Oramos al Señor por las peticiones. Oramos por Victoria Bac, liberación y conversión en el nombre de Jesucristo, que ellos puedan conocer a este Cristo maravilloso y que la palabra de Dios que hemos compartido con ellos pueda seguir siendo de bendición y puedan crecer a nivel espiritual sobre todas las cosas. Oramos también por Noel, que lo han entubado, es el cuñado de nuestro hermano Marcelo, que Dios tenga misericordia y que le dé una oportunidad más como me dio a mí un día y me la sigue dando todavía. También por nuestra hermana Fátima, que Dios le dé la fuerza y la fortaleza mental, espiritual y física que ella está necesitando, y si es la voluntad de Dios, que Dios pueda hacer un milagro, porque ya fueron toda la familia a despedirse de ella, pero yo sé que mientras hay un hilito de vida, mientras respire, la última palabra la tiene nuestro Dios. Así que apelamos a su misericordia por la hermana Lucía, también por salud, que el Señor la fortalezca en el nombre de Jesucristo en lo que está pasando. Nuestra hermana Alejandra González por salud, que el Señor cese ese cáncer y que ya no haga más quimioterapia en el nombre de Jesús. Enviamos la palabra y que en esta noche mi Padre, tu Padre, Jesucristo, su llaga pueden hacer el milagro que mi hermana está necesitando. Yo le doy gracias por la fortaleza que mi hermana está teniendo por esta enfermedad que está pasando en su cuerpo, que el Señor sé que la está fortaleciendo. Mi hermana Betty y José dan gracias a Dios por un día más de vida y ora para que el Dios nos siga guardando y fortaleciendo cada día. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Micaela pide oración por su salud, por sus hijas, por su esposo y su mamá Nélida. Que el Señor le dé la fortaleza espiritual, que lo que está necesitando, salud, en el nombre de Jesús de Nazaret. Graciela Pérez pide por su salud, que el Señor la fortalezca y a través de la llaga de Jesucristo impartimos la palabra de bendición para mi hermana. Salud a través de la llaga de Jesús.
que el Señor en esta noche la sorprenda. Por mi hermana Amelia de Gleu, que el Señor la sorprenda y en esta noche impartimos la llaga de Jesucristo hasta su cuerpo y que por su amor y su misericordia el Señor ponga ahí la victoria. Que todos los años de vida que el Señor le regala a mi hermana sea de bendición y fortaleza y que pueda ella sobrellevar la carga de su salud que está llevando. Así que oremos al Señor por estas peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia y presento a mi hermana Fátima, a mi hermana Lucía, a mi hermana Alejandra, mi hermana Micaela, mi hermana Graciela, mi hermana Amelia. Señor, declaro liberación, declaro sanidad. Espíritu Santo, saca ese aguijón de su cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale la victoria a mi hermana. Hemos declarado que tú eres el dueño de nuestras vidas. Hemos declarado que todavía tú sanas, tú liberas. Señor, tú bendices, tú haces milagros, prodigios, señales, maravillas, Señor. Aumenta la fe de mis hermanos, aumenta mi fe para que siga orando por ellos y tú le des la victoria en el nombre de Jesucristo, porque todos te estamos creyendo a ti en la victoria. Reprendo todo espíritu de muerte, reprendo todo espíritu de cáncer, reprendo toda dolencia en los cuerpos, en la cabeza. Señor, reprendo toda dolencia en el corazón, pero no carnal, sino espiritual por la falta de perdón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dale libertad, Señor. Dale libertad a cada uno de aquellos, Padre, que están necesitando, Dios, libertad. Aquellos que están encarcelados, Señor, en esta noche abro en tu nombre la puerta de esa celda espiritual para que pueda salir en tu nombre y ser libre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Traigo a Amelia también delante de tu presencia, declarando sanidad, Padre querido, sanidad. Mira cuántos años ella te viene sirviendo, Padre querido. Muchos años te ha servido junto a su esposo. Su esposo ya está en la presencia tuya. Señor, ahora mi hermana está luchando con una dolencia física, un malestar físico, una enfermedad. Pero hoy declaramos tu palabra, Señor, para todos los enfermos, aun aquellos que están en una cama en esta noche, aquellos que están entubados, Señor, por diferentes enfermedades. Señor, impartimos tu palabra, impartimos vida, porque tú eres vida, Dios. Donde no hay vida, Señor, impartimos vida. Donde no hay salud, impartimos salud. Donde hay tristeza, impartimos gozo, Padre. Donde hay escasez, impartimos, Señor, abundancia en el nombre de Jesús de Nazaret y para la gloria de tu nombre, mi Rey. Bendecido sea tu nombre en esta noche. Y Señor, que antes de acostarnos podamos verificar, Señor, nuestro corazón, cómo está, Padre. Oh, bendito Espíritu Santo, que no nos sorprenda la muerte sin pedirnos perdón. Y sin pedirte perdón a ti, Señor. Que no nos sorprenda, Dios, porque no sabemos cuándo. Sabemos que un día va a venir, así como sabemos que un día tú vas a venir. Pero que nuestro corazón esté libre, Dios, de pecado, libre de falta de perdón, libre de raíz de amargura, libre de dolencia, Padre, libre de acumulación del pasado. Que podamos liberar, Señor, antes de acostarnos nuestro corazón y tú harás el milagro. En el nombre de Jesucristo, bendice a través de esta palabra, bendice a través de la oración, rompe cadenas y ataduras, maldiciones se cortan, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro, Señor, sanidad, liberación para aquellos, Dios mío, Rubén, que no puede dejar los vicios, Dios. Ezequiel, Padre, glorifícate, Padre, en Humberto, en el nombre de Jesús de Nazaret. En Cristian, libera, Señor. Soledad, Señor, bendice, Señor, en el nombre de Jesucristo. Toda la familia, Dios, mi familia, la familia de mi esposa, la familia de cada uno de mis hermanos. Ten misericordia, Padre.
Obra conforme tu palabra y tu voluntad. Ten misericordia, mi Dios. Te damos gracias, Dios, porque sé que algo hiciste en esta noche. Algo hiciste en el nombre de Jesucristo. Bendice, Dios. Bendice a cada uno de aquellos o aquellas hermanas que han dispuesto, Señor, estar atento a escuchar tu palabra y que lo pongan a partir de ahora en práctica, y que escuchemos testimonio del poder de la oración, del poder de la palabra, Dios mío, para bendición nuestra. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias a Dios por esta bendición, y si alguien está por primera vez del otro lado y quiere ya no solamente decir yo creo en Dios, sino que pueda decir yo le creo a Dios y quiere recibir a Jesús, si quieres repetir esta oración, yo te acompaño a hacer una oración, que a partir de esta oración tú puedas decir que eres un hijo de Dios. Y repite conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra, y por mi propia voluntad te recibo en mi corazón, pidiéndote perdón por todos mis pecados y dándote gracias, porque en esta noche, a través de esta oración de fe, tú cortas toda maldición generacional, declarando que me alcanzan tus bendiciones. Y te pido por tu amor y tu misericordia que anotes en el libro de la vida mi nombre. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración por primera vez, quiero decirte que perteneces a la familia de Dios. Y si quieres poner tu nombre, de dónde eres, y si quieres que nos comuniquemos contigo, pon un número de comunicación y en la brevedad estaremos comunicándonos contigo. Y si alguien quizás está del otro lado y hace mucho que se ha alejado de Dios y no sabe cómo hacerlo, porque dice Dios que lo tenemos que hacer todo delante de testigos. Así que si quieres, yo te acompaño a hacer una oración de reconciliación. Repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, yo te agradezco por escuchar tu palabra, y por mi propia voluntad me reconcilio contigo, pidiéndote perdón por todos mis pecados, pidiéndote perdón por haberme alejado de ti. Y hoy, Señor, yo te pido que me dé la fuerza y la fortaleza para tomarme de tus manos y nunca más apartarme de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración de reconciliación, quiero decirte que nuevamente estás en el redil de las ovejas del Señor. Y si quieres dejar tu nombre y bueno, un número de celular o teléfono de línea, y en la brevedad estaremos comunicándonos contigo. Dios te bendiga, que tengas una feliz cena, un feliz descanso, un feliz despertar, y si Dios permite, nos estaremos viendo mañana a las 20 horas. También Dios seguro tiene una palabra de bendición para nosotros, y el martes también, y el miércoles también, y el jueves, gloria a Dios, también, y el viernes también, y el sábado también, y el domingo también, si nos da vida el Señor, nos estaremos viendo. Y me despido con esta palabra: Shalom Adonai, Shalom.